Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bien, hoy acompañándolos en este escenario vamos a hablar de la Constitución Política Nacional de Colombia 1991. Vamos a hablar del título 4 de la participación democrática y de los partidos políticos, del capítulo 2 de los partidos y de los movimientos políticos y del artículo 108. Empecemos entonces. Haré primero una lectura y después de la lectura debatimos un poquito el tema. Nos concentramos en conseguir un ejemplo muy cercano a lo que habla o reza este artículo 108. Entonces empezamos así. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos o movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de 50.000 firmas o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzado representación en el Congreso de la República. En ningún caso podrá la ley establecer exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos, ni obligar la afiliación a ellos para participar en las elecciones. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos. La ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las inscripciones de candidatos. La personería de que trata el presente artículo quedará extinguida por no haberse obtenido el número de votos mencionado o alcanzado representación como miembros del Congreso. En la elección anterior se perderá también dicha personería cuando en los comicios electorales que se realicen en adelante no se obtengan por el partido o movimiento político a través de sus candidatos por lo menos 50.000 votos o no se alcance la representación en el Congreso de la República. Muy interesante. Bueno, la primera cosa, como una tarea. Todos nosotros tenemos la libertad de averiguar cuántos militantes tiene el Centro Democrático o averiguar cuántos militantes tiene Cambio Radical o averiguar cuántos militantes tiene el Partido Conservador o el Partido Liberal o el Partido de la U o los Verdes o el de los partidos cristianos, ¿sí? O el Partido de los Indígenas, de las fuerzas étnicas de Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, observemos detenidamente este ejercicio. Si nosotros hemos visto que, por ejemplo, la oposición convoca a un paro en todo el país a muchas personas, primero indaguemos cuántos militantes tiene el Centro Democrático. Y vamos revisando que el Centro Democrático no tiene muchos militantes, que lo mucho que tendrá por ahí serán por encima de los 60.000 o 70.000 personas. Curiosamente, estas 70.000 personas en todo el territorio colombiano son las que salen a pelear, son las que salen a discutir las cosas de este gobierno del doctor Gustavo Petro. Si ustedes examinaron cuando hubo la primera convocatoria de movilización de gente que citó la oposición, se dieron cuenta que la gente que salió no fue mucha. Ustedes dirán, pero salieron ¿cuántos? Como 60.000 personas.
Esas 60.000 personas, curiosamente, son la gente militante del Centro Democrático, ¿sí? No son personas que hacen parte de toda Colombia. Creo que la mayor cantidad de militantes no están ahí, es como en la Colombia humana. Están con lo que llamamos el pacto histórico. Muchos están con el pacto histórico, son miles y miles. Entonces, vamos mirando que si nosotros entramos y conocemos cuántos militantes tiene el Centro Democrático actualmente, podemos examinarlo directamente en las redes sociales. Vamos a mirar en las redes sociales cuántos militantes tiene el Centro Democrático. Según lo conocido acá en las redes sociales, dice que son 642.000 afiliados los que están en el Centro Democrático. 642.000 afiliados. Pueden ser básicamente las personas que tienen plata, ¿no? Pero lastimosamente esos 642.000 afiliados al Centro Democrático también están siendo cuestionados enormemente porque pertenecen a un partido corrupto. Tal vez de todos esos 642.000 puede ser la figura que existe, pero tal vez no. Pueden ser menos de eso. Lo cierto es que entre toda esa cantidad de gente, si postulan para ser gobernadores o para ser alcaldes son muy pocos y casi siempre esos pocos siempre van a ser los más altamente corruptos. Entonces, por ese lado, Cambio Radical puede estar más o menos con el mismo margen, ¿sí? Pero aún así, el Centro Democrático como Cambio Radical no tuvieron buena representación ante el Congreso de la República, porque si ustedes se dan cuenta, las curules que hoy actualmente hay en el Congreso de la República entre senadores y entre los representantes a la Cámara son más del pacto histórico que lo que son ellos. Ellos son muy pocos, ellos son solamente 13 curules. Entonces, cuando habla un señor representante a la Cámara, como es el señor Miguel Polo Polo, convocando el 14 de febrero a los militantes del Centro Democrático, militantes de Cambio Radical, muchos de ellos que están más en la posición que con el gobierno, no son todos los que van a salir ahí. Salen en potencia casi siempre a nivel del Centro Democrático muchos tíos y tías y muchos ancianitos y ancianitas, son los que van a salir a caminar. Difícilmente se va a ver un joven por ahí, difícilmente, porque los jóvenes ya no están pegados de esa corriente. Muchos de ellos han desistido ya, han salido de ese lado. Entonces, esas son las razones. Empezando, un partido para poderse conformar, miren ahí nomás, un partido para poderse conformar debe tener 50.000 firmas. Es decir, deben haber 50.000 personas listas a militar en ese partido. Ahora observemos que el partido mayor, el más grande de todos, es el partido del Pacto Histórico, Colombia Humana. Por eso ganamos el año pasado, porque éramos muchos, mientras que el Centro Democrático son solo 642.000, pero de esos 642.000 ya no hay esa cantidad, pueden haber menos de esa cantidad, porque mucha gente, la verdad, mucha gente dice, yo me entré a ese partido, pero yo tampoco me puedo considerar que soy un corrupto, yo soy un malo, y tampoco quiero que la gente me esté persiguiendo porque simplemente pertenezco a esto. O muchos de ellos son personas que están literalmente en la sombra, es decir, nunca se sabe que están ahí, pero están. Pero la cuestión es que están cuestionados enormemente, y cuando su líder esté en un juicio, pues mucho más van a estar cuestionados. Entonces, al estar su líder en un juicio, pues obviamente que la gente no se va a quedar en ese partido, más de un resto se empiezan a salir, pero dicen, ah, no, esto no es conmigo, yo me salgo porque no sea que de pronto también a mí me terminen investigando aquí y allá. Eso va a pasar, eso puede ser así, podría ser así. No digo que va a pasar, no, podría ser así porque simplemente hay el cuestionamiento. Entonces, si nosotros fuéramos una fuerza especial
que vamos a promover algo especial. Para promover algo especial tiene que ser algo de fuerza, algo que esté ligado con el ambiente, algo que esté ligado con el campo, algo que esté ligado con la industria, ¿sí? Para poderse uno consagrar como un partido. Y recordar importante a esto que el partido tiene que estar por encima de los 50.000 militantes. De no ser así, muere la razón de ser partido, muere la razón de tener una personería jurídica que los únicos que la pueden otorgar es el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Solamente ellos pueden decir, usted ya es oficialmente un partido. Y siendo un partido, usted puede poner su ficha. Puede promover su ficha para que participe en una gobernación, para que participe en una alcaldía. Pero muchas veces los logros que uno quiera tener no se van a adquirir así nomás. Los logros se obtienen cuando, digamos, usted ha sido un concejal y ha sido un buen concejal, cuando usted ha sido un senador y ha sido un buen senador, cuando usted ha sido un representante y ha sido un buen representante, cuando ha sido un alcalde y ha sido un buen alcalde o un buen gobernador, ¿sí? O ha sido un buen edil o ha sido un buen agente en una junta administradora de una localidad. Es decir, sus logros, ¿cómo hablan? En función a sus obras, en función a lo que usted ha hecho con la comunidad, en función al crecimiento, al progreso que usted ha hecho con su comunidad. Pero si toda la vida usted solamente se ancló en ejercer un poder para usted solamente beneficiarse en ese poder y obtener dinero a través de ese poder, pues no está haciendo nada. Entonces, la ley promueve, la ley otorga, pero bajo las circunstancias del cumplimiento de esos requisitos. Para ser un partido tiene que estar por encima de los 50.000. Por eso hablaba el tal Miguel Polo Polo, es que a mí me eligieron 40.000. Uy, pero yo digo, pero esos 40.000, ¿en qué estaban pensando para haber elegido a ese señor? Seguramente no lo conocían tan bien. El señor se dio a conocer ya muy súper bien, fue cuando ya empezó a ser representante en el Congreso. Ahí se ha dado a conocer el señor ha dado de qué hablar. Es hasta peligroso. Una persona que solamente busca la guerra, que no quiere que su país por ningún motivo crezca, no podría nunca en esta vida llegar a ser alguien poderoso. No podría llegar a ser ni un gobernador, ni un alcalde, menos un senador, ni tampoco ser alguien que genere un poder tenaz, porque una persona con esa mentalidad tan nazista, una persona tan fascista como es ese señor, que poco le importa la vida humana, que solamente ataca lo bueno, que defiende lo malo, lo perverso, lo corrupto, eso no sirve para un país, nunca va a servir para un país. Entonces, decimos que los partidos políticos crecen de esa manera. Un partido político inicialmente se conforma jurídicamente con 50.000 militantes, con 50.000 firmas. 50.000 firmas aprueban la existencia de ese partido. Pero sus obras también tienen que resaltarse. El ejercicio de sus buenas cosas tiene que resaltarse. Pero muchas veces los partidos también dicen mentiras, porque a veces esos líderes de los partidos solamente están diciendo mentiras. Vamos a pensar un ejemplo, los que son de los partidos cristianos. Esa persona que está ya hablando de Dios, cogiendo la Biblia y diciendo uno y otro verso, casi que a favor de ellos, metiendo miedo a la gente con la religión, muchas veces están como fabricantes de electores, nada más, para conseguir fines en el plano político que les favorezca a ellos enormemente. Ejemplo, ¿qué les puede favorecer a ellos enormemente? Que al tener una propiedad no los investiguen, que puedan tener lavado de activos, lavado de dinero, etc. Entonces, la cuestión es que cuando usted hace parte de un partido político que se supone tiene personería jurídica, debe estar por encima de las 50.000 firmas, también usted tiene que tener presente que ese partido político haya expuesto, haya hecho buenas obras para las comunidades. Las mejores obras para las comunidades, por ejemplo, vamos a poner un caso. Una buena obra en estos tiempos es defender al usuario de estas empresas que prestan servicios públicos. Por ejemplo, si usted es un usuario que está pagando
luz cada mes y son por encima de los 100 y no está consumiendo mucho kilovatiaje en su casa, pero siente que es muy costoso el kilovatio en su casa y encuentra que un partido lo va a usted a defender y consiguen que le rebajen el valor que usted tenía del kilovatiaje de 728, vamos a poner un ejemplo, y se lo bajaron a 500 pesos, pues eso es algo bueno, porque están haciendo algo por usted, están haciendo algo por la comunidad. Es un buen partido, es un partido que trabaja para el pueblo. Pero cuando este partido político solamente está poniendo lobbies en el Congreso, ¿para qué? ¿Cuándo hemos visto nosotros que un lobby opere para el pueblo? Nunca. El lobby no opera para el pueblo, el lobby siempre opera para el rico. Por eso es que Luis Carlos Sarmiento Angulo siempre ha tenido su lobby. Pongan allá los lobbies para que ellos busquen que las leyes que se construyan sean a favor del rico, pero nunca va a ser a favor del pobre. Así, de esta manera, pues siempre el pobre está para perder y no para ganar. Entonces, en este momento, el partido que más militantes tiene es el del pacto histórico. Por eso todos elegimos el pacto histórico. Y por eso el pacto histórico hoy es el poder. Por eso muchos de estos partidos pequeños se volvieron pequeños, se tuvieron que convertir en partidos de gobierno. Y un partido de gobierno es el que está con el gobierno todo el tiempo. Y otros dicen, no, yo soy partido independiente. ¿Qué quiere decir? Que ni están a favor del gobierno, pero tampoco, o sea, pueden hacer tampoco mucho. Por eso es que las leyes que hasta el momento se han generado, la ley de la reforma tributaria progresiva se ganó, pero porque hay muchos militantes en el pacto histórico, y ahí se logró. ¿Cómo se logró? Porque simplemente a través del pacto histórico, teniendo miles y miles de militantes, se logró ganar curules, por lo menos más de 30 curules en la Cámara de Representantes, más de 20 senadores se ganaron. Así que eso es lo que mantiene el poder en el Congreso, cuando el pueblo es el que está gobernando y tiene un mandante que está para el pueblo, no está para las élites mafiosas, ni para los ricos, ni para nada, sino está para el pueblo. Eso es lo que ha sido bueno en Colombia. Por eso es que tenemos nosotros que buscar defender nuestro presidente, porque nuestro presidente está haciendo grandes logros en el mundo, y tanto así que se tilda como un líder mundial. Entonces, bueno, frente a este detalle, como lo vemos, ya sabemos, todos los votos vienen de allá. Entonces, ¿por qué razón, por ejemplo, algunos votos se fueron al suelo? Este que llamaban el Partido Dignidad se fue al suelo. Pues simplemente porque su líder cayó, y así como cae su líder, caen todos. O sea, deja de ser un partido. Sencillamente, debemos siempre promover buenas cosas, para que las cosas puedan crecer, puedan surgir. Pero mientras eso no exista, nada pasa. Entonces, tal vez en los próximos días, esos tantos militantes que tiene el Centro Democrático irán bajando. El día que sacan a la gente a protestar, no van a salir los 642,000 militantes que tiene el Centro Democrático, no. Sale un 10% de esa gente. Sale un 10% de esa gente, no sale más o menos de eso. Entonces, la gente está ahí, pero no está en ningún momento favoreciéndolos. La mayoría de todos esos militantes, ahora que en este tiempo se quedaron sin trabajo, porque muchos de ellos se les vencieron sus contratos el 31 de diciembre, ¿será que siguen a favor de ese partido? Yo creo que no, muchos de ellos ya estarán renunciando. Muchos de ellos estarán renunciando, al punto de que eso irá bajando. Entonces, cuando eso va bajando, va perdiendo poder. Y después de que ya tengan menos de 50,000 militantes, pues no pueden poner ningún personaje a representar ni gobernaciones ni alcaldías. ¿Sí ven cómo es el juego? Entre menos militantes tengan, así tengan la personería jurídica, pero si tienen menos militantes, ya no pueden poner un personaje allá para postularse como gobernador o como alcalde, porque no tienen la capacidad, no tienen la gente, no tienen el votante, así de sencillo. Entonces, tienen el voto porque tienen tanta gente, pero si tienen muy poca gente, no tienen voto.
¿ves? Y de esos 642.000 militantes que hay, muchos de ellos eran parte de esos contratos de prestación de servicios en diferentes entidades del gobierno. Entonces, al 31 de diciembre, ¿cuánta cantidad de esa gente se fue? ¿Cuánta cantidad de esa gente fue ya removida? Porque, oigan bien a esta parte, todo puesto público es de libre remoción y eso lo ha existido toda la vida, toda la vida. No es algo nuevo, es de toda la vida. Así que una persona que venga a decir, ay, no, es que a mí no me pueden votar porque no me pueden votar. No, ni modo, esto es gobierno, esto es así. Usted ya llegó aquí y hasta ahí terminó todo. Entonces, a razón de eso, se vuelve a preguntar uno, ¿será que la gente con estas cuestiones van a seguir en un partido donde ya prácticamente no tienen absolutamente nada de dónde agarrarse? No, simplemente van a retirarse. Así de sencillo. Y como el artículo 100 lo dice, usted puede libremente retirarse. Pues, ¿qué? ¿Qué lo amarra a usted ahí? No hay nada que lo amarre. La Constitución lo protege. ¿Listo? Entonces ya sabemos, artículo 108, número de personas para poder establecer un partido político, tienen que ser 50.000 firmas para poderlo establecer. Si tiene menos de eso, nada que hacer. 2. Para poder hacer eso, usted también tiene que mirar que su partido haga cosas buenas, ¿no? Si quiere realmente que las cosas sean buenas. Pero no podemos nunca estar ligados marchando con la corrupción, porque esa no nos va a ayudar en ningún momento. Y menos en este tiempo, y menos en este tiempo. Aquí todos tenemos que buscar la manera de ser un poco más honestos, más sinceros, más sensatos y más coherentes. Bueno, amigo, amiga, muchas gracias. Esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.